escuchamos de forma recurrente en las reuniones con los vecinos. Estamos con Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Laura, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Bien, bueno, la decisión, había muchas organizaciones que la estaban pidiendo, se tomó ayer. ¿En qué consiste? Sí, ayer el jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, decidió cambiar, lo que viene sucediendo en la ciudad hace mucho tiempo. Se prohibió el uso de pirotecnia ruidosa, como vos bien dijiste, la pirotecnia con efecto audible genera contaminación sonora, pero sobre todo afecta muchísimo a las personas con autismo, a los bebés, a los adultos mayores, mascotas. Hoy salió justamente publicada información, en la ciudad tenemos 500.000 perros y 360.000 gatos en hogares porteños. Entonces estamos hablando de una ciudad que tiene elevados niveles de ruido, que por momentos se vuelve agotadora, y lo que queremos es transitar hacia una ciudad más calma, una ciudad que nos facilite la vida y sobre todo que proteja a las personas, a los animales y al ecosistema porteño de la contaminación que genera este tipo de pirotecnia ruidosa. Ahora, Laura, ¿en qué consiste esto? ¿No se pueden tirar, digamos, cañitas voladoras? Todo lo que sea ruido. Vos podés utilizar juegos de luces, fuegos artificiales sin ruido. Y esto me parece que es importante, porque no hay una prohibición a, vamos a hablarlo en criollo, lo que sucede en las familias, a las estrellitas o a los jueguitos de luces, o incluso cuando también hay grandes espectáculos, hay juegos de luces o hay fuegos artificiales. Pero aquí lo que estamos estableciendo es a toda la ciudad de Buenos Aires como una zona de calma, donde no vamos a permitir el uso de los fuegos artificiales ruidosos, los que generan ruido, claro, bombas de estruendo. Sí, porque hay juegos artificiales silenciosos. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces nosotros en ese sentido, y esto sí es un cambio histórico, porque la ciudad solo tenía declaradas como zonas calmas las reservas ecológicas, el alrededor de los hospitales, y esta decisión que toma Jorge Macri implica que todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires pasa a ser una zona más calma, donde se prohíbe el uso de la pirotecnia ruidosa, y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié, en el ruido. Perdón, Laura, ¿se prohíbe la venta también o el uso? Es decir, porque se avisó a último momento. Sí, se prohíbe el uso de la pirotecnia ruidosa. Y no solo por la cuestión de Navidad, también vos sabés que hay muchos espectáculos y grandes eventos en la ciudad de Buenos Aires, donde se utiliza el ruido, la pirotecnia ruidosa, y este es un cambio muy importante, que lo vamos a ir viendo con el transcurso de las semanas y de los meses en la ciudad, y tendrá que, todo el mundo adaptarse a esta nueva regulación. Bueno, lo que pasa es que también hay otro tipo de ruidos. En este caso hablamos de la pirotecnia, pero hay ruido del tránsito, hay ruido de obras. Absolutamente, y por eso también, Marcelo, te agrego que nosotros, el jefe de gobierno ya decidió que a partir del 1 de enero de 2027, todas las nuevas unidades de colectivos en la ciudad de Buenos Aires deben ser híbridas. Quiere decir que van a tener no solo menos contaminación del aire, porque son a gas o eléctricas, sino que tampoco van a ser mucho más silenciosas, como ya sucede con el bus eléctrico en el casco histórico, y como va a suceder este año que se inicia en unos pocos días, con el Trambús 1, que es, que es una nueva línea en superficie que va a llevar solo vehículos híbridos que no van a contaminar auditivamente la ciudad. Bueno, ayer, por ejemplo, la ONG Te Activa, que digamos está vinculada precisamente a la lucha a favor de la persona que tiene autismo, celebró la decisión de la ciudad, ¿no? Decía que es una decisión que hacía años la esperaban, ¿no? Mira, Marcelo, la verdad que es, y esto me parece que sí es un objetivo para todos, porque también nosotros como vecinos, yo sé que vos sos porteño de ley, tenemos todos que colaborar desde el gobierno, pero también desde la actividad privada, y nosotros como vecinos
en bajar los niveles de ruido en la ciudad, porque nos afecta nuestra vida, la calidad de vida, y sobre todo de los más vulnerables, en este caso personas mayores, personas con autismo, mascotas, y la verdad es que es un paso, desde mi punto de vista, muy importante hacia una ciudad verdaderamente más calma, y que estamos tratando de abordar no solo con esta medida, sino también en el caso del transporte público hacia un cambio de transporte público eléctrico que no tenga contaminación sonora. De paso, Laura, buen día, Sergio Rubín. Estaba pensando en la cantidad de accidentes que muchas veces hay con pirotecnia, ¿no? Que esto puede ser también una manera, por ahí indirectamente de rebote, de que bajen los accidentes también, ¿no? Sí, también es importante, Sergio, reconocer que cada vez ha ido bajando el uso de pirotecnia en el ámbito de las fiestas y de las familias sobre todo, pero siempre existe y siempre hay situaciones de riesgo, así que acá estamos abordando, bueno, distintas problemáticas, pero sobre todo esta que yo creo que es una gran evolución hacia una ciudad más calmada, que nos agote menos, porque verdaderamente el ruido en las ciudades, no solo en Buenos Aires, en todas las capitales globales, genera malestar, nos genera agotamiento, nos hace a todos la vida un poco más estresante, y de lo que se trata es empezar a generar un cambio hacia una ciudad que sea más tranquila y más calmada, que nos permita a todos vivir mejor. Laura, le hago una última pregunta y le la saco de este tema. Ayer Jorge Macri estuvo con Caputo. ¿Qué pasa con los fondos? Se los borraron de un plumazo de la ley de presupuesto, ¿no? Sí, esto es un hecho público, pero nosotros venimos trabajando desde el gobierno de la ciudad para que se cumpla el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es un desastre que nos dejó Alberto Fernández de su paso por la gestión nacional. Le robó 6.000 millones de dólares a todos los porteños para dárselos a Kicillof, y supuestamente para que Kicillof resolviera los problemas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires, que todos sabemos que no hizo. Así que en ese sentido nosotros venimos trabajando sistemáticamente y sostenidamente en conversaciones institucionales con el gobierno nacional para llevarle propuestas tanto para el saldo de la gran deuda de 6.000 millones de dólares como para una deuda que se generó este año de 370.000 millones de pesos, ya que el gobierno nacional desde el mes de agosto empezó a discontinuar los pagos semanales de la coparticipación. Claro. La reunión de ayer con Caputo de parte de Jorge Macri fue productiva, hubo un buen clima de trabajo, nosotros mantenemos reuniones semanales con el gobierno nacional, y lo que esperamos y entendemos que el gobierno nacional también está de acuerdo en encontrar solución a la pequeña deuda que no es pequeña, son 370.000 millones de pesos que la ciudad y los porteños necesitan para que se salde cuanto antes, y también encontrar una solución a la deuda de 6.000 millones de dólares, porque hay un fallo de la Corte y los fallos de la Corte están para ser cumplidos. Ahora, Laura, usted habla de un buen clima. Si uno lo escucha a Ritondo el otro día en la Cámara de Diputados, que se enojó con el tema de la designación de las auditoras generales de la Nación, que le birlaron al PRO, parece que ese buen clima no es tan buen clima, ¿no? Bueno, me refería al buen clima de la reunión de Jorge Macri con el ministro Caputo, pero sí, todos vimos la situación que se planteó en el Congreso, y de alguna manera es entendible el planteo político que hizo Ritondo, porque cuando en la política se construyen acuerdos, romper los acuerdos no es bueno, destruye la confianza. Laura Alonso, gracias. Chao, buen día. Adiós. La vocera del gobierno de Jorge Macri, decíamos que te activas a